en esta mañana decidí o sentí de parte de Dios de compartir una historia, un relato que por ahí es muy conocido para muchos y que tal vez para otros no tanto, y es un poquitito acerca de la vida de Job, ¿no? Este patriarca, Job, hay el libro antes del libro de los Salmos. Así que me gustaría que me puedan acompañar esta mañana con la lectura y luego poder sacar algunas conclusiones que fuimos aprendiendo y otras que Dios me fue hablando desde el jueves hasta hoy a la mañana. Así que bueno, el libro de Job comienza con un título, ¿no? Las calamidades de Job. No es un libro particular, a muchos no les gusta leerlo porque es difícil su lectura, pero en esta mañana vamos a sacar una lección muy importante para nuestras vidas. Y dice que hubo en la tierra de Uz, ¿no?, un varón llamado Job. Y este varón era un hombre perfecto y recto. Qué tremendo que es que las escrituras nos enseñen o digan que un hombre, en este caso Job, era un hombre perfecto y recto. Y además era un hombre que era temeroso de Dios, tenía temor de Dios, y como consecuencia de todo eso era un hombre que estaba apartado del mal, ¿no? ¿Cuántos atributos tenía este varón, Job? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Qué lindas características para tenerlas también nosotros, imitarlas, cultivarlas, ¿no? Y a este varón, dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Quiere decir que tenía mucha gente que a este varón le servía. Y dice que este varón era más grande que todos los orientales, era el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Y también dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado el nombre de Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Primero me saltó el espíritu de contador y dije, bueno, vamos a evaluar un poco cuánto era la riqueza de este varón, que era el más rico de Oriente en esa época, ¿no? Para contextualizar, hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes que tenía el mundo en esa época. La Biblia relata que era un hombre muy rico, y haciendo una evaluación de los animales, los bueyes, las asnas y los animales que tenía, más o menos, sacando una cuenta rápida, llegué a $4.600.000. Si a eso le sumábamos las tierras, los criados, que tenía que alimentar diariamente a 10 hijos, y que sus hijos hacían banquete, y si nos ponemos a pensar que si tenía 10 hijos, capaz que en todos los meses tenía un cumpleaños que festejar, y le gustaba festejar, lo cual significaba que tenía que tener grandes recursos para poder sostener todo eso, más el valor de la tierra que tenía que tener para tener todos esos animales. Tal vez podríamos llegar a una riqueza de unos 10 o 15 millones de dólares, ¿no? En esa época, que era muchísimo, bueno, hoy también es muchísimo, ¿no? Dice que este varón tenía una particularidad, era tan santo, tan recto, tan temeroso de Dios, que cada día se levantaba y oraba por sus hijos y se santificaba, ¿no? Y ofrecía holocausto, como era costumbre en la época. ¿Para qué? Porque si alguno de sus hijos hubiese pecado, él ofrecía y hacía un esfuerzo para que Dios les perdonara. Y aún era tan temeroso que él tenía miedo o temor, ¿no?, de que sus hijos hicieran algo
y blasfemara a Dios en sus corazones. Y dice que esto lo hacía Job todos los días, ¿no? ¿Qué conducta, ¿no? ¿Qué estilo de vida de este varón, de este siervo del Señor? Y luego en el versículo 6 dice que un día, es un pasaje particular, ¿no? No vamos a profundizar demasiado en esta parte, pero con la lectura dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense, Dios habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Y acá vemos una característica del diablo que, dice, que se caracteriza por rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué anda haciendo por ahí? Bueno, no vamos a detenernos. Y Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto a Job, este varón? Dios haciendo chapa, ¿no? Con Job dice que no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. No, Dios mismo ahora está resaltando estas cualidades en este varón Job, ¿no? Y ante semejante pregunta de Dios o planteo, dice aquí la escritura en el versículo 9 que Satanás le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, claro, él te alaba porque todo le sale bien. Tiene fama, es el más rico, tiene 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, tiene la bendición de tener muchas fiestas, de tener muchos animales, hay gente que le sirve. Eso le está diciendo el diablo a Dios. Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Fíjense esto, ¿no? Que el diablo se daba cuenta, ¿no? De que había todo un cerco a su alrededor, toda una protección que tenía este varón temeroso. Dice, al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, ¿no? El diablo también sabía lo que tenía Job, pero en el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Entonces el diablo dice, mira, Job hace esto, te alaba y todo, porque le va realmente bien, porque no hay dificultades en su vida. Pero permití por un momento que las dificultades, que las adversidades vengan a su vida y vas a ver cómo Job te va a maldecir en tu misma presencia. Entonces Dios, en el versículo 12, dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En este contexto, Dios le está permitiendo al diablo que tocara todo lo que tenía Job menos su vida, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos acontecimientos que lo tenemos acá, que fue producto del estudio que hicimos, y dice que Job en un día pasó a estar en la gloria, donde todo era bendición, a comenzar a llegarle malas noticias, ¿no? Y todos en nuestra vida hemos recibido malas noticias y de hecho recibiremos malas noticias, ¿no? Y este es un tiempo de la pandemia donde realmente parecería que las malas noticias sobreabundan, sobre todo cuando escuchamos el aumento de casos de COVID, sobre todo cuando escuchamos las muertes y otras personas que mueren y no se le puede hacer un velorio o algo por el estilo por causa del COVID y del contagio, y son malas noticias y produce tristeza. Pero en el caso de Job, vamos a ver que una de las primeras malas noticias que él recibe la encontramos en el versículo 13 al 15, y dice que aconteció un día que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, ¿no? El primogénito. Y vino un mensajero a Job, espere que se me corrió la pantalla, vino un mensajero a Job, ¿no es cierto? Y ese mensajero, ¿qué traía? Noticias. Y le dice, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos.
y acometieron los sabeos, un pueblo enemigo, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, ¿no? Era un día normal de banquete en la casa de Job. Y viene un mensajero con esta mala noticia. Recordemos que la riqueza de Job estaba también en la gran cantidad de criados que él tenía, los bueyes, ¿no es cierto? Y vino este pueblo y tomaron estos animales y mataron a los criados, ¿no? Muerte, noticia de muerte. Y esto realmente impacta en la vida de este varón Job. Y aún dice que este mensajero estaba hablando, y mientras este mensajero estaba hablando, viene otro que también viene con malas noticias, ¿no? Y en el versículo 16, Job se estaba reponiendo de este golpe, ¿no? Donde había pérdida, donde había muerte. Tal vez muchos de esos criados eran amigos de él. Y este otro mensajero, versículo 16, dice: aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, otros animales que él tenía, y a los pastores que cuidaban esta oveja. Imagínense cuántas ovejas tenía y cuántos pastores eran necesarios para cuidar a esas ovejas. Y dice: y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, ¿no? Una segunda mala noticia en la vida de este varón Job. No se estaba reponiendo de la primera y ya tiene una segunda mala noticia. Y cuando estaba tal vez digiriendo esta segunda mala noticia, le viene una tercera mala noticia, todo en un mismo día. Imaginémonos cómo era el ánimo de Job. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, otro de los bienes que Job tenía, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Versículo 17, ¿no? Tremendo, más pérdidas materiales, más pérdida de sirvientes que Job tenía, ¿no? Y viene con esta mala noticia, ¿no? Entonces, estaba Job un día de muchas malas noticias, ¿no? Y antes de ir a las otras malas noticias, es bueno y es propicio preguntarnos qué hacemos nosotros y cuál es la actitud que tenemos frente a una mala noticia. ¿Qué hacemos cuando sucede algo malo y desagradable? Es normal, porque somos seres humanos, que experimentemos muchas sensaciones, experimentemos muchas cosas. Nos podemos frustrar, nos podemos llenar de odio, puede nacer en nosotros el rencor, puede ser que estas malas noticias hagan que nos enfermemos. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Es positiva o es negativa? Lo que sí acá es importante poder entender, y aunque a veces cuesta poder aplicarlo, que lo más importante que nosotros podemos hacer frente a una mala noticia es cuál es la actitud que vamos a tomar frente a esa mala noticia. Porque lo negativo ya sucedió. En este caso, la muerte de los animales ya había sucedido, la muerte de los criados ya había sucedido, el fuego del cielo ya había sucedido, lo malo había acontecido, pero lo que es importante es poder ver cómo vamos a afrontar o superar esa cantidad de tantas malas noticias, ¿no? Y siguiendo con las malas noticias, tal vez Job se estaba reponiendo de la tercera, ya estaba un poquito más sano de la primera noticia, le vino una cuarta mala noticia. Y dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas, 7 varones y 3 mujeres, estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano, el primogénito. Y dice que vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron.
los 10 hijos de Job murieron y el resto de los amigos que estaban en esa fiesta, que eran multitudinarias, murieron. Y solamente escapó este mensajero para decirle a Job, tus hijos han fallecido, ¿no? Tal vez el pensamiento normal de Job puede haber dicho, bueno, esto está bien, esto, pero mis hijos, ahora mis hijos, les pasa, pierdo mis hijos, ¿no? Una casa se cayó sobre mis hijos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mis hijos se hayan muerto? Y acá viene la actitud de este varón de Dios, ¿no? Dice que después de recibir estas 4 malas noticias, la respuesta de Job fue la siguiente. Ustedes pueden seguir leyéndola ahí en las escrituras. Dice que Job se levantó. Podía haberse tirado al piso y pataleado, pero dice que se levantó y rasgó el manto y rasuró su cabeza. No era una señal de mucho dolor. Y pensando en el manto y pensando en alguien que era muy rico y que se podía dar todos los gustos que quisiera porque el dinero le daba esa posibilidad, me imagino que el manto que él estaba usando era un manto muy caro, muy valioso. Y dice que rasgó ese manto con el cual se cubría y se rasuró la cabeza, se peló la cabeza en señal de humillación. Entonces la actitud frente a las malas noticias que nos enseña este varón es que se humilló. Dice, y se postró en tierra, y no solamente que se humilló, se postró en tierra, adoró. Adoró es otra palabra, podría decir agradeció, ¿no? Y en ese momento de adoración, de humillación, él logra entender, a pesar del dolor que sentía y que podemos sentir nosotros también, y que es genuino y que es natural, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, ¿no? Qué gran verdad, ¿no? Porque hemos venido desnudo al mundo, cuando nos sacaron del vientre de nuestra madre estábamos desnudos, y desnudo vamos a volver a la tierra. Y él, en medio del dolor, dice, desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo volveré allí. Jehová me dio y Jehová me quitó. El Señor, mi Dios, me dio todo, y hoy el Señor me quita todo. Y concluye, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Qué valor, qué determinación, qué convicción puedo ver en este varón frente a tanto dolor, poder expresar esto, ¿no? Entiendo que él diariamente al buscar a Dios, Dios lo fortalecía de una manera especial también. Y esta actitud que luego toma a Dios frente a esta tragedia, malas noticias, es sorprendente. Y acá podemos hacer un paréntesis y poder decir que la actitud o la reacción que tomamos frente a las malas noticias va a determinar el resultado que podemos tener frente a ella, ¿no? Una actitud importante y algo que tenemos que considerar es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente y también evitar no enfermarnos, ¿no? Que las malas noticias no nos enfermen. Así que termina el capítulo 1 del libro de Job, ahí diciendo lo siguiente, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto es tremendo, ¿no? Job no lo culpó a Dios por lo que había pasado. Y si nos ponemos a pensar nosotros un poquitito, muchas veces, tal vez cuando pasan cosas conscientes o inconscientemente, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Si Dios hubiera estado, esto no hubiera pasado. Y otras expresiones que saldrían de nuestro corazón, ¿no? Pero dice que Job no atribuyó nada a Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que estas malas noticias le dolieron a Job, pero no afectaron su integridad, no afectaron su temperamento, no afectaron su identidad, sino que por el contrario lo llevó a un proceso de humillación
y de discernimiento espiritual. Entonces podemos decir y preguntarnos, cuando recibimos malas noticias, pues una tragedia, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando viene la enfermedad en la vida de Job, duró varios meses. Las malas noticias fueron a lo largo de un día. Luego Job se enferma, ¿no? Y pasa un periodo de meses. Y una de las cosas que aprendí, que todo el periodo de sufrimiento en la vida de Job fue tan solo 9 meses. Podríamos llegar a un año. Con esto quiero decir que la Biblia nos enseña que en este proceso de adversidad no va a ser eterno, sino que tiene un comienzo y tiene un fin. A veces pensamos que lo que nos está pasando va a ser para toda la vida, pero no es así. Tiene un comienzo y también tiene un fin. Y esta fue la experiencia que vivió Job, también lo podemos ver cuando estudiamos a David, ¿no? Así que una de las cosas que es importante es que lo que estás pasando, no sé la prueba que puede estar pasando, la situación, quiero decirte de parte de Dios que no es para siempre, es que es un tiempo, es un proceso. En la vida de los seres humanos es normal que pasemos por procesos. Y es verdad que a veces el proceso no nos gusta demasiado, pero es importante pasarlo para salir aprobado. Fíjense que en este proceso, en la vida de Job, si bien en el capítulo 3 Job se arrepiente del día que nació, es importante que al final del proceso Job termina diciendo: de oídas te había oído hablar, pero ahora mis ojos te ven, te puedo ver con mis propios ojos, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Job dice, lo que yo te conocía no era suficiente. Ahora, después de este proceso, de este tiempo de prueba, puedo afirmar que de oídas te había oído, pero ahora mis propios ojos te ven. Y dice, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Y ahí vuelve Job a decir, tal vez en mi dolor, en mi incomprensión, después de tanto tiempo, como maldije el día en que nací, hoy me arrepiento y me retracto de todas esas malas noticias y malas expresiones y actitudes que pude tener, ¿no es cierto? Entonces, es importante esta actitud que tuvo Job frente al dolor, ¿no? Y el resultado final de este proceso, ya para ir terminando el mensaje, fue de bendición. Yo no sé qué proceso estás viviendo vos en tu vida, los que nos están escuchando ahora por Zoom, los que están por Facebook Live, y lo que luego lo escucharán, ¿no? ¿Qué proceso de dolor, de enfermedad, tal vez de escasez de trabajo, ¿no? Lo que sí es importante recordarlo y grabarlo en nuestra mente, que nunca es para siempre, sino que es por un tiempo. Lo mismo le pasó a Job. La actitud de Job tenemos que imitarla, de humillación, de buscar a Dios, de adorar. Y también pedirle a Dios la restitución de todo lo que hayamos perdido. Y ustedes luego terminan el libro de Job, va a ver que luego Dios le multiplicó, le duplicó todo lo que él tenía, le volvió a dar hijos e hijas. Y fíjese en la particularidad que luego el libro de Job da el nombre de sus 3 hijas, Cesia, Karen, Apuk, y la otra se me acaba de olvidar, pero fíjese que dice los Mical, y están ahí los nombres de las 3 hijas que Job eh, tiene, ¿no? Dice que eran hermosas esas hijas. Y si le devolvió todo lo que tenía y le dio el doble, fíjense hasta dónde llegó la riqueza posterior de este varón, ¿no? Entonces, el resultado del proceso de prueba en la vida de Job, el resultado final fue bendición, ¿no? Cuando entendemos también que este varón, al comenzar el capítulo 1, dice que era perfecto, es importante entender que no significa que él no tuviera pecado,
cuando habla de perfecto, da la idea de alguien completo, de alguien gentil, de alguien amable, de alguien íntegro. Y toda esa integridad no impidió que pasara el tiempo de la prueba. Porque a veces decimos, no, pues yo sigo a Dios firmemente, yo busco a Dios diariamente, tengo una vida de altar, una vida de devocional, voy siempre a la iglesia y Dios me permite esto. Cuando decimos eso, somos egoístas porque estamos pensando que al otro sí le puede tocar, pero a mí no. ¿No? También dice que este varón era recto, y cuando habla de recto era que era justo, ¿no? Entonces hay que decir, con lo justo que yo soy me viene a pasar esto. Cuando habla de temeroso, habla de que era un hombre reverente. Entonces, fíjense que era un hombre que tenía muchas cualidades que nosotros también deberíamos tener, pero Dios permitió el proceso, Dios permitió esta prueba. También Job tenía un problemita como por ahí tenemos nosotros también, porque en Job 3:35 dice que el temor que le espantaba, ese le ha acontecido, ¿no? Y acá podríamos hablar que el temor abre puertas. El temor abre puertas y lo que hemos experimentado y lo que tenemos que luchar con temores, muchas veces y temores infundados, vemos que el temor abre puertas y termina diciendo ahí en Job 35, perdón, es que el temor que le espantaba, ese le ha acontecido, ¿no? Y también al ver la vida de Job, podemos ver lo frágil que somos, ¿no? Vemos que él era rico en buenas obras, rico en bienes materiales, rico en armonía familiar. Y esto es importante. Hoy en las familias donde hay tantas discusiones, tantas divisiones, tantos problemas, cuando hay que juntarse, y acá se juntaban los 10 hijos, los amigos de los hijos, y había un ambiente de armonía, así que era rico en armonía familiar, ¿no? Y era tremendo lo que vivía, ¿no? Y, y en ese día pasó de estar todo tan bien a todo tan mal, con tantas malas noticias, ¿no? Y pasó de estar en una etapa de tanta bendición a prueba, pero luego vemos que la prueba termina. Y cuando termina la prueba, viene la bendición. Y Job puede decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que, qué bueno a ir a Job 3:25, me lo están escribiendo en la pantalla, gracias. Qué bueno es poder estudiar y conocer un poquitito la vida de Job. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué es lo que Dios me quiere o nos quiere decir esta mañana? Como punto número 1, todos podemos recibir a lo largo de nuestra vida o de un día malas noticias, o a lo largo de un proceso de tiempo malas noticias. Y lo que es importante es con qué actitud vamos a afrontar esas malas noticias. Si vamos a quejarnos o vamos a hacer como hizo Job, que se postró, que se humilló, que adoró a Dios, que buscó a Dios, y que ese tiempo de búsqueda a Dios no impidió que el proceso durase, porque duró unos 9 meses o un año. Pero lo que sí es importante es que la prueba que estemos pasando tenga un fin, y va a tener un fin, y que al fin de ese proceso salgamos aprobados, que podamos conocer a Dios en otra dimensión, como le pasó a Job. Yo te conocía de una manera, pero ahora te conozco de otra manera, te conozco mejor. Ahora puedo saber que Dios dio y Jehová quitó, y que sea el nombre de Jehová bendito. Qué bueno que este varón salió aprobado. Y también tuvo, en ese contexto, ustedes lo pueden leer, ¿no? Los amigos que venían a Job y le decían, si estás viviendo esta prueba, algo malo habrás hecho, algún pecado habrás cometido, ¿no? Porque siempre vienen los buenos intencionados a querer dar una explicación de por qué estamos viviendo esa prueba. Y los amigos le decían, mira, Job, examinate un poquitito, algo tendrás que haber hecho, algo malo hiciste, algún pecado cometiste. No es normal que estés viviendo todo esto en tan poco tiempo, ¿no?
Y voy a tirar una pequeña perlita que está ahí en la Biblia también, ¿no? Y fíjense en esa situación, dice que Job tiene también una charla en el capítulo 3, ¿no? Con su esposa, ¿no? Tal vez buscando un consuelo, una palabra de aliento. Y aunque parezca muy loco lo que les voy a decir, está en la Biblia. La mujer le dice, mira, Job, todo así, ¿por qué no hace una cosa? Maldecía a tu Dios y morite de una vez por todas. Qué aliento, ¿no? Cuando esperaba una palabra de aliento, que lo animara, que lo fortaleciera, la mujer le dice, mira, Job, no da para más esto. ¿Por qué no hace una cosa? Maldecía a tu Dios y morite de una vez por todas. Fíjense que cuando ustedes leen el pasaje, era la sarna que la agarró, se tenía que rascar con un tiesto y era compleja la situación. Pero quiero terminar diciéndote lo siguiente. Todos pasamos por un tiempo de proceso. Lo importante es que el proceso tiene un principio y tiene un fin. Si estamos viviendo tiempo de dolor, va a tener un principio y va a tener un fin. Y quiero en esta mañana animarte a que sea cual fuera la situación que estás viviendo, la prueba que estás viviendo, que hagas como Job, que busques a Dios, que adores a Dios, que no culpemos a Dios, porque a veces es fácil culpar a Dios. Si Dios hubiera estado, esto no hubiera pasado. Si Dios lo hubiera protegido, esto no hubiera pasado. Muchas veces Dios permite cosas para enseñarnos una manera de pensar, enseñarnos una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Así que, para terminar, que me extendí un poquitito hoy, perdónenme, los chicos que están ahí por ahora para comenzar, quiero terminar orando por los que están en nuestra sala de reuniones, para aquellos que nos están escuchando por Facebook y aquellos que luego van a escucharlo tal vez en nuestro canal de YouTube. Y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, que los que me están viendo ahora puedan acompañarme en esta oración y que el Señor nos pueda seguir bendiciendo profundamente. Amado Dios, en esta mañana hemos estudiado una porción de las Escrituras. Y a un personaje, este varón Job, íntegro, temeroso del mal, respetuoso, gentil, honesto, justo, que por la soberanía tuya, que muchas veces no alcanzamos a entender, vos permitiste que pasara por un periodo de prueba, 9 meses, un año, pero que en ese periodo de prueba él fue pulido, su corazón fue tratado y fue trabajado y salió aprobado. Y así también cada uno de nosotros podemos estar viviendo diferentes tiempos de prueba en nuestras vidas y queremos salir aprobados. Queremos terminar diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te vemos, te conocemos de otra manera. Por eso quiero pedirte que por aquellos que hoy están desanimados, que tú les fortalezcas, le des nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Aquellos que tal vez han recibido malas noticias, que puedan cambiar la actitud negativa, pesimista, a una actitud positiva, una actitud diferente. Por supuesto que las malas noticias nos duelen porque seguimos siendo seres humanos con emociones, con sentimientos, pero que estas malas noticias no afecten nuestra integridad y no afecten nuestra identidad en ti. Ruego por los desanimados, ruego por los que están en depresión. Estamos escuchando en las noticias que 8 de cada 10 adolescentes en este periodo están en depresión. Tal vez muchos sueños, muchas cosas han cambiado, pero quiero decirte que esto no es para siempre, que es por un tiempo, como lo fue en la vida de Job, también lo va a ser para mi vida y para tu vida. Y quiero decirte también, no, pensando un poquitito en el libro allí de Joel, ¿no? Que Dios te va a restituir y nos va a restituir lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que comió el revoltón y lo que comió la langosta. Ahí está en el libro de Joel, para los que no conocen este pasaje. Así que Dios nos acompañe en este periodo de prueba, en este periodo donde tal vez seres queridos, conocidos y amigos
aún están enfermos con COVID, ¿no? Tener empatía con esa situación. Por aquellos que se han enfermado y que necesitan de asistencia médica para que no se desanimen. Oramos por todos ellos, en el nombre de Jesús. Y queremos también decirte, Señor, que tú eres bueno. Y también queremos terminar con estas palabras que dicen que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en ese perfeccionará no está diciendo la manera en la cual lo va a hacer, pero sí dice que lo va a perfeccionar. Así que cada uno de nosotros está siendo perfeccionado para ser mejores creyentes, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores. Y te damos gracias, Señor, por estar trabajando en nosotros. Y todo oramos en esta mañana con actitud de gratitud. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga mucho en este tiempo. Dios les bendiga ricamente. Y también un consejo. Nos rodeamos de gente que está triste. Ayudémosla y animémosla. A veces también nosotros estamos tristes, pero sabemos a dónde acudir. Hay gente que hoy no sabe dónde acudir. Hay gente que tiene problemas para dormir. Hay gente que no puede conciliar el sueño. Tengamos empatía y podamos ayudar a otras personas, amigos, hermanos y hermanas a superar esta situación. Dios les bendiga.